te pasé el link, Juan Manuel, para que lo tengas ahí. Gracias. Ya nos abrieron en el Face, todavía no nos veo en pantalla, pero ya nos abrieron. Y me dicen que ya estamos en el Facebook Live. Muy bien. Buen día, les saludo con mucho agrado a nombre de la Red de Unidades de Información. Les agradecemos que estén con nosotras y nosotros en el festejo del Día del Bibliotecario y la Bibliotecaria oaxaqueña. Vamos a tener la conferencia el día de hoy que se llama La importancia de las bibliotecas y archivos en los tiempos de la pandemia. Y para ello vamos a contar con la voz del maestro Juan Manuel Herrera Huerta y también del maestro Jorge Álvarez Fuentes. Me voy a permitir presentar al maestro Jorge Álvarez y a su vez ceder la palabra para poder tener este diálogo pues que promete. Además nos han compartido que pues son cómplices en varios proyectos, en varias hazañas. Entonces promete mucho y que esperemos y les invitamos a que también ustedes se hagan presente a través de sus comentarios, de sus preguntas y que sea esta experiencia una experiencia muy enriquecedora. Les presento entonces al embajador Jorge Álvarez Fuentes. Tiene una interesante trayectoria profesional y académica. Desde el 15 de enero es director general del Archivo General del Estado de Oaxaca. Trabajó 35 años en la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1983 a 2018 e hizo carrera diplomática como miembro de Servicio Exterior Mexicano. Colaboró antes, entre 1978 y 1983, en el Archivo General de la Nación, donde tuvo a su cargo la incorporación de varios importantes archivos privados. Estudió la licenciatura en la UNAM, fue profesor de asignatura en el CCH Sur durante 14 años, ha sido profesor en la UNAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey. Ha ofrecido conferencias en universidades extranjeras, en la Escuela Superior de Guerra, el Colegio de Defensa y el Centro de Estudios Superiores Navales. Como profesor del ITAM, ha impartido la materia de Formulación de Política Exterior de México y es titular de la Cátedra Extraordinaria Fernando Solana, con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue embajador de México en Nueva Zelanda en 1999 a 2004, en el Líbano 2007-2013, desde donde fue embajador congruente en los Emiratos Árabes Unidos y en Qatar. Su última misión diplomática en el exterior fue como embajador en Egipto 2013-2016, concurrente en Jordania y Siria. En Relaciones Exteriores se desempeñó como director general del Acervo Histórico Diplomático 1995-1998, director general del Instituto Matías Romero 1998-1999 y director general para África y Medio Oriente 2016-2018. Ha publicado y editado libros y artículos de política exterior, diplomacia, cooperación internacional e historia diplomática. Bueno,
Vaya trayectoria. Su interés se centra en la geopolítica mundial y la historia moderna y contemporánea de México y el mundo. Es miembro activo del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Escribe una columna semanal en El Siglo de Torreón. Pues muchas gracias, de verdad les agradecemos el coincidir y les cedo la palabra, por favor, para pues dar inicio a esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Qué bueno que estamos aquí reunidos en esta actividad que ha tenido lugar a lo largo de toda esta semana para celebrar el Día del Bibliotecario, la bibliotecaria oaxaqueña. Es una actividad que venía desarrollándose en años anteriores y que era una sola noche, ahora es toda una semana. Y esta es ya de las últimas actividades de esta semana. La verdad es que estamos muy contentos de poder recibir a Juan Manuel Herrera, quien generosamente ha aceptado ofrecer esta conferencia, esta charla, sobre el tema que a todos nos ocupa y nos preocupa, que es ver hacia el futuro. ¿Cuál es el futuro para las bibliotecas y los archivos? Presentar a un amigo, a un cómplice, a un colega, a un socio, pues siempre es un gusto doble. Juan Manuel Herrera es actualmente el director adjunto de ADAVI de México. Esa asociación que durante 17 años ha jugado un papel muy importante para el desarrollo de los archivos y bibliotecas de México. Juan Manuel tiene 4 décadas trabajando en instituciones dedicadas a la protección, difusión del patrimonio documental y bibliográfico de México. Es una rata de archivo conocida y un hombre de bibliotecas hace ya un tiempo, y ha sido un tiempo muy fructífero. Durante 15 años colaboró en el Archivo General de la Nación, ese archivo nacional del que tanto él como yo nos sentimos muy orgullosos de habernos forjado ahí, y qué bueno que está a quien le debemos esa forja, a la doctora Alejandra Moreno Toscano. 15 años en el Archivo General de la Nación. Entre otras contribuciones, fue el coordinador de la Guía General del Archivo General de la Nación y, por otra parte, diseñó un vasto programa de organización del Poder Judicial de la Federación, desde la Suprema Corte de Justicia, el Archivo Histórico del Distrito Federal, y también Juan Manuel ha coordinado la elaboración de guías generales, de muchos instrumentos de consulta, y ha sido parte fundamental de la gestión de archivos y bibliotecas. Durante 16 años estuvo a cargo de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, la biblioteca de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en esa biblioteca desarrolló un amplio programa cultural. También Juan Manuel ha realizado numerosos proyectos, ha estado involucrado en muchas iniciativas y se ha interesado sobre todo en la consulta, en el trabajo de gestión documental, en los temas que hoy nos interesan de manera prioritaria, como es la preservación digital, y también no se ha limitado su trabajo a México, ha colaborado, ha sido asesor, ha estado participando en proyectos en algunos archivos de Latinoamérica, en particular en Colombia y en Chile. Es muy buen dibujante, tiene mucha sensibilidad artística, ha escrito y publicado textos muy centrados en el ejercicio de la memoria, en el presente y futuro de los archivos, de las bibliotecas, y sobre todo en lo que es
el métier de muchos de nosotros con la cultura de México, con el quehacer en la forja de la cultura de México. ¿Quién mejor que él para ofrecernos una charla justamente sobre el futuro de los archivos, de las bibliotecas, de las unidades de información en estos tiempos de pandemia? Muy bienvenido, Juan Manuel, gracias por estar con nosotros. Nos sentimos muy contentos de recibirte en estas actividades organizadas por la red. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, querido Jorge, por esa presentación y por esta oportunidad que agradezco y me honra. Deseo dedicar esta charla a la memoria del maestro Jorge Garibay Álvarez. En 1982, el Archivo General de la Nación estuvo cerrado unos pocos días a la consulta, como siempre ocurre con motivo de las vacaciones de fin de año. Pero las últimas semanas de ese año, hace 38, fueron muy especiales, pues tuvo lugar el traslado de sus acervos al Palacio de Lecumberri. En esos días de emoción única, el traslado de los antiguos ramos y los nuevos fondos constituyó una enseñanza múltiple. En primer lugar, fue posible identificar como unidad un archivo que por muchas razones había estado disperso. La última estación provisional y precaria fue la Casa Amarilla, en Tacubaya. Combinaba también lo que había ocurrido unos pocos años antes en Palacio Nacional, donde el archivo ya no tenía lugar. Si la mudanza a Tacuba 8, actual sede del Museo Nacional de Arte, fue una transición importante y feliz, la que llevó los acervos a los rumbos de San Lázaro constituyó entonces toda una escuela y propició una serie de reflexiones acerca de la naturaleza de la memoria. Recuérdese la advertencia, breve pero profunda, de la doctora Alejandra Moreno Toscano para el volumen Historia ¿Para qué? Enfrentados a la tarea de ordenar toneladas de documentos, organizarlos, clasificarlos y limpiarlos, literalmente del polvo de los tiempos, quienes colaboraron entre 1977 y 1980 con el Archivo General de la Nación, conocieron el entusiasmo, la rutina y algunas veces la franca desesperanza. En muchas ocasiones se planteó la duda: ¿y para qué va a servir todo esto? Esa y otras preguntas semejantes no solo cuestionaban la función y el papel de los archivos, planteaban también problemas acerca del sentido y la función de la historia. El grupo de académicos que fueron a aquella reunión en La Paz, invitados por la doctora Moreno Toscano, pensaron a partir de la experiencia del Archivo General la naturaleza diversa y compleja de la reflexión histórica. Héctor Aguilar Camín, Carlos Monsiváis, Luis Villoro, Carlos Pereira, Luis González y González, Enrique Florescano, Guillermo Bonfil, José Joaquín Blanco. Sus respuestas a la pregunta ¿Historia para qué? Dieron lugar a un libro fundamental. Esa tarea titánica y su corolario, la mudanza y la nueva sede, y pueden invertirse ambas, formuló en consecuencia una serie de temas que siguen en curso. Para la memoria histórica de México, 4 décadas son apenas un respiro. Sin embargo, su impulso ha dado lugar a cambios significativos, muchos de ellos indiscutiblemente benéficos y acaso irreversibles. Recuerdo, no sin emoción, ver Lecumberri en las noches en las que se hizo el traslado. También es inolvidable la caravana de camiones de una conocida empresa de mudanzas, cuya carga olvidó por unos días los típicos traslados de menaje, de mobiliario doméstico, para llevar el valiosísimo tesoro de la memoria mexicana. Llegamos a Lecumberri, edificio con una carga histórica muy fuerte, que sigo considerando un lugar maravilloso. El edificio panóptico nos recordó de inmediato otra cosa no menos importante, el principio de Jeremy Bentham, todo visible. De ahí que la visibilidad de la gente y la riqueza proverbial de sus acervos, propiciada por el traslado y la nueva distribución de acervos en la Estrella de 7 Brazos, daba cuenta de una historia institucional rica en noticias de siglos. Dio lugar a la formación de equipos de trabajo que continuaron la tarea de organizar y de escribir esas toneladas de documentos para facilitar la consulta de los acervos. Pero dio lugar también a una suerte de inspiración que es muy difícil de repetir, pero que es un estímulo y una inspiración.
En la Galería 1, trabajo. En la 2, los archivos de la Administración Pública del siglo XX. En la 3, presidentes. En la 4, los archivos novohispanos. En la 5, los archivos del siglo XIX. En la 6, los acervos de la Real Hacienda y la Hacienda Pública del siglo XIX. En la 7, los archivos incorporados, a cargo nada menos que de Jorge Álvarez. Hoy esas galerías están de nueva cuenta vacías, pero el rumor de la historia permanece y se escucha con fuerza y claridad. Quiero subrayar que no siempre cerrar una institución es una mala noticia. En ocasiones es una gran oportunidad para lograr cambios duraderos y favorables a la conservación de los acervos. Por meses, obligados por las restricciones sanitarias, los archivos y las bibliotecas han estado cerrados y esa condición nos parece a veces lamentable, escandalosa, grave, pues pensamos que su condición es o debe ser precisamente la contraria, la de estar abiertos, luminosos, listos para ofrecer sus acervos y su riqueza de memoria a los usuarios, estudiantes, investigadores, a los ciudadanos, también como fuente indispensable de las propias instituciones públicas. Lo que primero me ha llamado la atención en estos meses tan extraños y con tanto pesar es que la sorpresa ante esta situación, que nuestro terreno, archivos y bibliotecas, no es tan rara ni tan extraña como se piensa. En algunos casos no es ni siquiera indeseable. Antes de poner algunos ejemplos, me gustaría referirme a esa palabra con innumerables acepciones: cerrar. Esta charla sería más que suficiente si leyéramos solo dichas acepciones. Es una palabra de gran riqueza, aunque está cargada de signos contrarios a la circulación de aire, ideas y personas. Una primera acepción de cerrar es asegurar con cerradura, pasador, pestillo, tranca, una puerta. Esa tarea es esencial en nuestras instituciones para proteger los acervos, para cuidarlos, para que no estén a la intemperie, que no sean sujetos de saqueo o maltrato, guarecerlos al socaire de la incuria y a la que se han visto expuestos en sus años de abandono. Cerrar las puertas de un archivo o de una biblioteca comporta una actividad meritoria. Claro, aquí el reloj interviene y es en ciertos horarios o ciertas áreas, los depósitos destacadamente, cuando es importante cerrar las puertas de nuestro acervo. Miremos el contraejemplo, el de los archivos que tenían sus puertas abiertas de par en par, pero que no cuida a nadie, que a nadie importa su estado de conservación ni su organización. Innumerables archivos en todos los órdenes de gobierno y a lo largo de toda la historia de nuestro país han estado, y muchos lo siguen estando, en esa condición de incuria y abandono. En esos casos, los archivos están cerrados de una manera más rotunda y preocupante. Están en vías de destruirse, de confundirse con basura, de ser materia para plagas de toda la haya. Hace apenas unos días, Candy Ornelas y Leslie Zavala encontraron una nota del Registro Nacional de Archivos levantado hacia 1978 por la doctora Estela González Cicero. Se trata de un archivo municipal en el estado de Guerrero, en el que se advertía lo siguiente: los documentos se encuentran en la cárcel, en legajos, y sirven a los presos de almohadas. El comandante de la policía es el encargado del archivo. Al comentar este caso, varios amigos recordaron otros casos iguales o peores, y la doctora González Cicero rescató en sus años en el Archivo General de la Nación numerosísimos, cientos de archivos municipales de los lugares más inverosímiles. Seguramente muchos de ustedes podrían recordar otros tantos casos en el que el abandono de los acervos hace tan penosa su condición que resulta casi imposible asociar su imagen a la de algo valioso. Esa es una pregunta que se repite sin cesar año con año, desde aquellos del Registro Nacional de Archivos con la doctora Moreno Toscano y la doctora González Cicero. ¿Por qué no se cuidan? ¿Por qué no se les dota de recursos y estructuras que auspicien su cuidado y protección, su utilización? ¿Por qué no tienen puertas que cerrar para proteger su importante contenido? Debe considerarse que en los tiempos normales, es decir, antes de febrero de este año, en archivos abiertos, con personal, con gran historia, hay muchos recursos de información cerrados, porque están desordenados y no se sabe qué contienen. No puedo citar sino por enésima vez la Casa Amarilla, donde se guardaban hacinados preciosos documentos de la historia de México. Algunos investigadores tuvieron la curiosa fortuna de acercarse y consultarlos en condiciones muy precarias. Recuerdo especialmente el caso de Aurelio de los Reyes, pero no fue el único que tuvo que arriesgarse
y también beneficiarse ante esos montones de papeles. Esos legajos fueron abriendo sus noticias en la medida que al llegar a Tacuba 8 empezaron a desanudar sus secretos. En otras ocasiones los acervos están cerrados por la más sencilla de las razones, porque son ininteligibles. Se requiere la experiencia y la mirada aguda de un paleógrafo que reconozca los signos, las abreviaturas, la diplomática de la documentación para abrir sus mensajes. Pero no debe creerse que eso ocurre solo con documentos antiguos. He platicado en otra ocasión el caso de los videos de la Presidencia de la República que llegaron a Lecumberri. Eran los videos de las actividades cotidianas y de las visitas de Estado en la presidencia. Pero el AGN no tenía, acaso sigue sin tener, el equipo indispensable para ver el contenido de esas cintas. De tal manera que cuando nos pedían en CEPROPIE o desde presidencia misma una cinta, digamos la visita de la reina de Inglaterra a una reunión de Estado en Cancún en la época del presidente López Portillo, a quien por cierto debe reconocerse por su inmenso apoyo a los archivos mexicanos, lo reconocíamos porque estaba registrado en un inventario o por una etiqueta en aquel contenedor y se entregaba bajo ese supuesto. Pero al regresar unos días después, el misterio no se había desvelado y podíamos recibir simplemente una caja que se parecía a aquella que se había entregado, pero en la que ahora podía estar la grabación de la visita de Estado o la grabación de las caricaturas del gato Félix, si se desea. En otros casos, los archivos se cierran por el temor de las personas y ese temor o esa inconsciencia da lugar a la destrucción de papeles importantes. Recuerdo el caso del archivo de un importante diplomático mexicano cuya familia valoró seriamente la posibilidad de destruirlo ceremoniosamente al fuego de la chimenea mientras celebraban una cena con los mejores vinos. No doy más detalles porque Jorge identificaría de inmediato a quienes me refiero, pero logré persuadirlos si ese archivo está en el AGN. Los accidentes y los desastres naturales son una forma violenta de cerrar definitivamente acervos. En una ocasión, una visita del archivo al general de Honduras para hacer recomendaciones, solo al terminar de redactar los informes y las recomendaciones mismas, una crecida de agua destruyó todo aquello. Recientemente, el valiosísimo Archivo General de Notarías estuvo en riesgo mayor por una inundación y gracias a la oportuna intervención interinstitucional, los daños fueron menores a la escala de la catástrofe. Los archivos están cerrados también por incomprensión o arbitrariedad de las autoridades. Aquí cito otra vez a Aurelio de los Reyes, quien fue a Moscú a revisar papeles para su investigación en torno al cineasta Sergei Eisenstein. Como es una máquina de trabajo implacable y constante, Aurelio, creo que al tercer día le llamó el mero director general de los archivos rusos y le advirtió sin amabilidad latina: ¿qué cree usted que los archivos de Moscú van a estar a su servicio? De hoy en adelante solo se entregarán 5 documentos al día. Muy probablemente los que consultaba en un rato, Aurelio. Así que en aquel viaje de investigación solo conoció iglesias y museos de Moscú. Las extrañísimas circunstancias de estos tiempos nos han tomado por sorpresa, es cierto, pero en cierta forma nos exigen reflexionar con aquel espíritu de 1982, sobre todo porque si analizamos con cuidado la situación, son numerosas las malas razones por las cuales los archivos y las bibliotecas no están abiertos con pandemia o sin pandemia. Son inaccesibles o corren graves riesgos en su integridad y se han perdido por negligencia, incuria o descuido. Es muy llamativa la situación actual que impide a estudiantes e investigadores realizar sus estudios en las salas de lectura. Es una pausa dramática, pero al pensar en ello, caí en la cuenta de toda la serie de circunstancias que impiden el acceso de acervos en los tiempos en los que todas las bibliotecas y archivos no tenían las restricciones de índole sanitaria que han echado cerrojo a sus puertas. Esta semana, por ejemplo, apenas el martes, asistí al Archivo General de la Nación y lo hago siempre con agrado, con el mayor gusto, pues estamos iniciando un proyecto conjunto gracias a la buena disposición de su director, el doctor Carlos Ruiz Abreu. El archivo está cerrado a la consulta, es cierto, pero están en curso tareas muy diversas y ambiciosas. Una sensación curiosísima de encontrarme en el mismo espacio, déjà vu, en el que tuvo lugar la mudanza del 82. El edificio solitario, en una quietud y un silencio que impone,
y que ahora por estas circunstancias de la pandemia me hizo ver con absoluta nitidez que estamos embarcados en otra mudanza profunda, que no va a terminar pronto. Es cierto, de índole conceptual, pero también que va a exigir, como decía Jorge hace rato, nuevas perspectivas. Respecto a los retos que la conservación y la consulta plantean en lo sucesivo en nuestras instituciones, y no menos como personas que nos dedicamos no sin pasión al cuidado del patrimonio documental y bibliográfico. El caso más dramático del cierre de posibilidades de trabajo en archivos y pérdida de acervos por una desgracia monumental en nuestro país fue el de los sismos del 85. He visto archivos en condiciones deplorables, por aquí y por allá, del gobierno federal, de los estados, en los municipios, hacinados, abandonados. Pero me tocó en suerte el peor de los casos, ir a los archivos de los juzgados de distrito en Pino Suárez. Una imagen de destrucción violenta, escenas de dolor, pérdidas enormes. 140,000 metros lineales de papeles quedaron afectados con esos sismos, solo en el gobierno federal. Quiso, sin embargo, la vida que regresara al Poder Judicial precisamente a diseñar un vasto programa de arreglo de aquellos archivos. Lo he contado también en otra ocasión. Una mañana nos recibió en su oficina el ministro Ulises Schmil Ordóñez, a la sazón presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El doctor José Ramón Cosío, entonces era su jefe de asesores. Y de la AGN íbamos su directora general, Leonor Ortiz Monasterio, Ricardo Morales y yo. Una desgracia mayor dio lugar a un proyecto de gran calado, gracias en buena medida a que don Ulises y el doctor Cosío entendieron de inmediato la importancia y también la oportunidad de otorgar el mayor apoyo a su sistema de archivos. Las instituciones, es cierto, están cerradas, pero un ejemplo tengo a la mano y es inmejorable. Estamos trabajando en Adavi con la valiosísima biblioteca del Seminario Conciliar de Zacatecas, desde hace poco más de un año. Es de una riqueza equiparable a la palafoxiana. El Seminario de Zacatecas está cerrado ahora, aunque continúa sus actividades a distancia. Pero hay que tomar en cuenta algo excepcional. La biblioteca estuvo cerrada a piedra y lodo desde 1914, después de la toma de Villa. Esa situación la protegió paradójicamente. Estar cerrada más de un siglo, lejos de lastimar sus ricos acervos, los preservó frente a otras amenazas. Pero no hay que ir hasta Zacatecas. El caso del propio Archivo General del Estado de Oaxaca es emblemático. Lo conocí por primera vez, lo vi por primera vez en el año 1982, en el mismo año 82. Durante mucho tiempo fue una institución que, pese a estar abierta, la condición de sus acervos impedía su consulta y los ponía en serios riesgos. En los últimos años, esta situación cambió radicalmente y Oaxaca se ha convertido en un ejemplo internacional. Su inmensa riqueza documental y bibliográfica no deja de despertar, como muy elocuentemente lo señaló Jorge en el mensaje para dar inicio a las celebraciones del Día del Bibliotecario Oaxaqueño, interés, curiosidad y como un estímulo intelectual para entender e ir hacia adelante en la protección de los valiosos archivos y bibliotecas de Oaxaca. Con muy buenos reflejos institucionales, el AGEO identificó materiales relativos a la pandemia de la gripe española de hace un siglo. Y en cierta forma, ese gesto, esa compilación, dejó ver la importancia mayúscula de los registros históricos para la sociedad en su conjunto, no solo para los especialistas. El documento en que el AGEO, por otra parte, reunió materiales de importancia inequívoca acerca de la independencia y de sus celebraciones en Oaxaca es una joya y una carta credencial inmejorable del buen talante y del trabajo en equipo en estos tiempos de zozobra. Algo que enorgullece al gobierno del estado de Oaxaca y a su principal archivo histórico. Hay también un ejemplo anterior. Recuerdo que ya hace muchos años recibimos en el AGN una solicitud extraña desde el punto de vista de la investigación. En ese momento también parecía novedosa y prometedora. Identificar el cambio en los patrones de clima en la historia a partir de registros documentales, náuticos o agrícolas. Las bitácoras de los barcos y el registro de sequías adquieren un gran valor documental para intentar rastrear los aspectos históricos del cambio climático de nuestros días. Problema global si los hay. De esos proyectos iniciales se han desprendido enormes proyectos interinstitucionales en el mundo para conocer mejor el problema del clima. Esta pandemia obliga, como en el año 82 en el AGN,
a una mudanza creativa, estimulante y llena de proyectos que continúen las labores de protección de los archivos y las bibliotecas del estado de Oaxaca y por extensión a las de todo el país. Lo único que debe evitarse por completo es cerrar la puerta a los motivos de la imaginación y la curiosidad, para dotar a estos tiempos aciagos de ideas para estimular la lectura, la enseñanza, el conocimiento de fuentes históricas. Como decía la doctora Morén Toscano, en aquellos años, frente a la rutina y la desesperanza, debemos pensar. Y esa es la convocatoria que nos reúne estos días. Quiero por ello felicitar cumplidamente a la Red de Unidades de Información de Oaxaca por la celebración del Día del Bibliotecario Oaxaqueño, que se ha convertido en una semana, a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado y al propio Archivo General del Estado de Oaxaca. Un día multiplicado y lleno de inspiración, pues es en sí misma una magnífica señal de que en el pasmo general se producen iniciativas valiosas. Mientras sepamos para qué queremos que los archivos estén ordenados y descritos y las bibliotecas disponibles para su lectura, estos tiempos llenos de problemas de toda índole se llenarán de iniciativas para llevar adelante la aspiración de que la memoria sea de gran valor en la construcción de una nación mejor y nos ayuden también a transitar por estos días oscuros con la confianza de que la memoria depositada en nuestros acervos registra otras catástrofes en el tiempo que la sociedad mexicana ha sabido sortear y salir fortalecida con todo y sus duras enseñanzas históricas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por esta charla que nos hace ver la dimensión, el calado de los tiempos, de cómo en la perspectiva de ver hacia el pasado inmediato, en donde, como tú señalabas, 40 años no es nada, tenemos también que pensar en el aquí y en el ahora, en dónde están los retos para las instituciones, para las organizaciones, para este conjunto de unidades de información. A mí me gusta subrayar dos cosas para dar lugar también a algunos comentarios de quienes nos están siguiendo por Facebook Live. Los invitamos a que nos hagan llegar o comentarios o preguntas. Penélope estará pendiente también de poderlas transmitir también a Juan Manuel. Yo quisiera recordar inclusive la creación de la propia red, el hecho de que bibliotecas y archivos, centros de documentación en un estado como Oaxaca, que concentra, hay un número muy importante de bibliotecas en Oaxaca, bibliotecas que dependen de instituciones públicas, bibliotecas privadas, colecciones, en fin. Y la red surge de los propios trabajadores, los propios colaboradores de las bibliotecas y los archivos. Y eso es algo que justamente apunta a atrevernos hoy, en octubre del 2020, a pensar hacia adelante, porque en su momento, cuando se establece la red, es una visión prospectiva, es una visión de futuro, de cómo podemos establecer sinergias y formas de colaboración. Y creo que un segundo punto es atrevernos a imaginar y a pensar con mucha seriedad y con mucha creatividad qué queremos hacer y por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Para muchos jóvenes que están todavía lejos o que no han tenido la oportunidad, entre otras cosas, de viajar a través de la lectura, de enriquecer y satisfacer su curiosidad. Tenemos que trabajar no solo con mucha intensidad en estos tiempos
para estas nuevas formas de consulta en las bibliotecas y en los archivos. Consultas híbridas, utilizando los medios de comunicación. Para nadie es hoy un asunto mandar un correo electrónico, pero no se trata solo de pensar en los investigadores que durante muchos años han trabajado. Queremos nuevos investigadores, queremos investigadores jóvenes, queremos ciudadanos que nos puedan escribir a la biblioteca del Centro Regional del INAH, que le pueda escribir un correo y que pueda planificar una consulta presencial y combinar estas nuevas formas. Pero también queremos que los ciudadanos nos escriban, se comuniquen. ¿Y cómo se van a comunicar? Se van a comunicar por WhatsApp, van a mandar mensajes. Eso es a lo que tenemos que tener enfrente. Y creo que la charla que nos has dado, Juan Manuel, abre esa posibilidad de la reflexión, del estímulo, de la motivación hacia adelante. Y hay un capital, un capital de talento en las bibliotecas, en los archivos, en los centros de documentación, en las unidades de información de un estado con tal densidad histórica, pensando también en el presente. ¿Cómo vamos a justamente mantener abiertos los archivos municipales que están cerrados porque nadie los ha podido atender, cuidar, procurar? Yo creo, quizás es mi deformación en los estudios de filosofía, que estamos en un momento en el que tenemos que estar en la cura del ser, en procurar qué queremos y cómo vamos a trabajar, teniendo además muchas nuevas y muy poderosas herramientas. De verdad, Juan Manuel, muchísimas gracias por esta muy provocadora y al mismo tiempo muy memoriosa charla en estos momentos. Vivimos tiempos inéditos, pero más que nunca el compromiso y la pasión que nos ha unido durante tantos años a muchos tendrá que redoblarse y vendrán nuevas generaciones. Estamos comprometidos también con la forja. ¿Cuántos nuevos y nuevas bibliotecarias veo yo y aprecio y admiro hoy en Oaxaca? Y si volteamos a ver, está pasando eso en muchos lados, en México, pero tenemos que seguir trabajando sin descanso para justamente que ese espíritu de la mudanza creativa que marcó a una generación de documentalistas de las que nos sentimos muy orgullosos, siga trabajando. Pues vendrán los tiempos también muy estimulantes de los tiempos justamente del 2020 y de lo que surge de estos nuevos tiempos. Es correcto. Penélope, si quieres comentar tú alguno de los comentarios si tenemos en Facebook Live. Bueno, solamente tenemos saludos de Eugenia Díaz, Estela Camargo, saludos desde Zacatecas, de Luis Román Gutiérrez. No tenemos aún preguntas. Yo ya también entiendo que si tienen alguna pregunta o comentario, pues es momento de aprovechar que tenemos aquí a los ponentes. Y bueno, agradecerles también, obviamente, que hayan aceptado participar en este último día de actividades de los festejos del Día del Bibliotecario. Es un honor para nosotros y con toda la experiencia que tienen en las acervos, bueno, esto poder tenerlos con nosotros. Si quiere ella también dirigirnos algunas palabras, compartir alguna reflexión.
¿Nos escuchas, Alejandra? No escuché lo último. Sí, que por supuesto muy bienvenido si quieres decirnos algo, alguna reflexión. Con gusto. Pues coincido en que el 2020 es una paradoja interesante para todos. Por una parte, nos ha permitido reflexionar sobre lo que hemos hecho o tenemos como memoria de lo hecho, y por otro lado nos ha enfrentado a las posibilidades inmensas de las nuevas tecnologías que tenemos frente a nosotros. Y precisamente he estado pensando en estos días otra vez en la transmisión de los conocimientos, es decir, no el soporte libro, aquí me perdonará Juan Manuel, pero el soporte libro, pues perfecto, ya tiene bibliotecas y tiene maneras de recuperarse y sabemos que dura muchísimos siglos. Pero el soporte digital es todo un tema. Claro. Entonces tenemos su inmediatez, bueno, como diríamos, dura poco. Es imposible bueno, no sé, quizás lo veo de una manera práctica, pero es imposible mantener un archivo de tantas conversaciones que hemos tenido en estos días. Ha sido muy creativo, muy productivo, pero pues fueron conversaciones, aunque se han dado en muchísimos países, que nos ha permitido comunicarnos esta cercanía extraña de los sistemas Zoom, y estamos hablando con Sudáfrica y podemos estar hablando con Alemania, etcétera. Cuestiones que antes no podíamos hacer al mismo tiempo. Pero esa vinculación también plantea temas de memoria. ¿Cómo vamos a reproducir, a recomendar, a transmitir esto que estamos entendiendo? Y ahí yo coincido con ustedes de que se abre un panorama tan extraordinariamente interesante para la educación, para la cultura misma, para la transmisión de esos conocimientos a generaciones nuevas y distintas, que son las que utilizan estas tecnologías cotidianamente, que estamos obligados a reflexionar sobre esa posibilidad de transmisión. Entonces, dado que yo sé que Oaxaca está innovando muchísimo en muchos aspectos de sus unidades de información, recuperando idiomas, documentación con idiomas, no el castellano, sino los idiomas tradicionales de los pueblos indígenas, el significado que tienen esas documentaciones, que las tenemos que leer por lo que significaban las palabras en su sentido literal y por cómo se entendían cuando se hablaban hablando con las autoridades que eran ya una traducción de lo que ellos decían al castellano. Eso ya es otro tema histórico que no nos habíamos planteado tampoco. Entonces, yo pienso que sí tenemos esta gran oportunidad de reflexionar. Y si te parece, pues organicen desde Oaxaca una reunión sobre estos temas de la transmisión en estos medios
de nuestros, inclusive de los acervos conocidos por nosotros o que hemos trabajado en algún momento, pero que ya quieren decir otra cosa para las otras generaciones. Y entonces, ¿qué sentido, qué nuevo sentido, qué sentido actual o qué lectura actual de esos mismos documentos hacemos desde el 20, al finales del 2020 o principios del 2021? Porque todo, desde mi punto de vista, cambió. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, Alejandra. Claro que sí, le haremos frente a estos desafíos, a estos retos. Hay un par de preguntas que creo pueden ser muy interesantes, las reflexiones de Juan Manuel, una de Leonardo Gómez, que además pues es un pionero también en las bibliotecas en Oaxaca, que nos pregunta si tendrías algunas propuestas y recomendaciones y alternativas. Claro, pues es la pregunta enorme que nos estamos haciendo todos de cómo hacemos. Y creo que también todos tenemos presente algo en la pregunta que hace Sebastián Basbuterberg, que es ¿cuáles son también hoy ya los imperativos que nos plantea la preservación digital, la comunicación digital? Todos decimos que sí, que el futuro es la digitalización. Yo insisto y subrayo que la digitalización es un componente de la preservación digital, que es un proceso más amplio. Por cierto, la próxima semana es el Día Internacional de la Preservación Digital y hay muchas cosas que se están haciendo y se están haciendo muy bien en México. Entonces, ¿cómo lo ves en estos tiempos de pandemia? Acceso digital, comunicaciones, algo que ya también señalaba Alejandra. Todo tuyo, querido Juan Manuel. Y desde luego, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por esos comentarios, porque al final resultan una suerte de introducción para esas preguntas de Sebastián y de Leonardo Gómez, porque al final, en efecto, es un momento de enorme reflexión, porque la experiencia acumulada en los términos de preservación digital se han acelerado. Es decir, ahora nos han puesto en el brete de que aquello que creíamos que era un proceso planificable y con mucho tiempo adelante ante la, digamos, vorágine tecnológica que avanza también muy rápido, pues ahora nos ponen, por así decirlo, en la corriente misma de ese río, en donde la obligación de reconsiderar los problemas de la preservación digital ante estos nuevos retos nos obligan también a repensar la acumulación de memoria, como bien dices. Es decir, son dos aspectos. Nosotros, por ejemplo, desde la Fundación Alfredo Harpelú, la doctora Grañén Urrúa, la propia doctora Estela González, pues han estimulado en los últimos tiempos, y en especial para las áreas de la fundación que conservan acervos, repensar por completo todo. Es decir, necesitamos saber qué es lo que tenemos, qué es lo que existe ya como material digital y cuál sería la estrategia para los años por venir, porque van a ser muy exigentes, mucho más de lo que pensamos. Pero esa transición ya no lo es. Ya no existe la posibilidad de una suerte de transición, porque ya estamos prácticamente en el centro del huracán. Entonces tenemos que adaptarnos, a copiar los, digamos, recursos. Y el primero es esa reflexión, es decir, ¿qué vamos a hacer y cómo? ¿Cómo vamos a unir los trabajos que se han hecho a lo largo de los años? En Oaxaca, pero también en todo el país hay muchas muy buenas experiencias de recuperación de acervos digitales y de digitalización como parte de este gran esquema,
Pero al mismo tiempo, se ha dicho, el propio Sebastián lo ha expresado en otras ocasiones de manera muy clara, México está muy atrasado conceptualmente en estos temas. Tenemos unos problemas serios, aunque no lo fue siempre. Yo pienso que hubo muy temprano una idea de vanguardia en el INEGI. Después las distintas instituciones académicas hicieron lo suyo, pero cada quien por su parte, con criterios diversos, a veces encontrados. Y eso hoy exige, yo creo, en el país, empezar a conversar de una manera muy, digámoslo así, como una plataforma nacional que permita que los trabajos tengan unos ciertos criterios, no digo estrictamente homogéneos, sino unos criterios compatibles, que podamos ir reuniendo experiencias y acervos, de tal manera que se pueda ir constituyendo una visión de trabajo nacional. Sebastián sostiene que es poco productivo, muy caro e ineficiente la manera en la que hemos trabajado. No le falta razón, pero hay también mucho trabajo acumulado, importante trabajo acumulado, y creo que es el momento, como digo, ya que estamos ya no en la orilla del río, estamos en pleno río y nos está jalando la corriente, necesitamos acopiar todos nuestros recursos de inteligencia y reflexión para poder encauzarlos de la mejor manera. Eso en parte tiene que ver con lo que también pregunta Leonardo Gómez, es decir, todo lo que se haga en lo sucesivo, en el caso de los archivos municipales, ahí hay una experiencia inmensa por parte de las instituciones, desde el Archivo General de la Nación, desde ADAVI, hay una experiencia enorme, un enorme corpus de información acumulada, pero también graves rezagos, todavía siguen ahí graves rezagos. Entonces tenemos que acompasar el esfuerzo de nueva época con la, ¿cómo decirlo? La fortaleza desde las propias instituciones municipales. Se ha trabajado mucho desde fuera. En muchísimos municipios se trabaja muy bien y con un curso normal y sin necesidad de ayuda externa, pero en muchos otros archivos municipales siguen a la intemperie, como decía yo hace rato. De tal manera que aquí hay una combinación, yo creo que muy provechosa de problemas. A veces los problemas cuando se juntan, pues plantean soluciones mejores, porque estaban vistos de manera aislada los problemas. Pues vamos a trabajar archivos municipales a la manera de siempre, vamos a trabajar las bibliotecas de la manera tradicional. Bueno, ahora el problema de la pandemia nos pone en la mesa un reto mayúsculo. Necesitamos vincular, poner en la misma mesa de trabajo los distintos problemas para encontrar o buscar encontrar soluciones duraderas, pero sin mucho tiempo, digamos. O sea, no podemos decir, pues vamos a reunirnos en lo siguiente, vamos a trabajar en unas comisiones los próximos 3 años, a ver qué se nos ocurre. No, eso no es posible hoy en día. Muchas gracias, Juan Manuel. Yo aquí quisiera hacer un muy breve comentario para dejar también un último espacio si hay alguna otra comentario o pregunta por parte de quienes nos siguen en esta transmisión. Desde hace ya casi 3 años, poquito menos, en el seno de la Universidad Nacional Autónoma de México está el Grupo de Preservación Digital y lo encabeza ni más ni menos que la Biblioteca Nacional, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, ahí está el Archivo Histórico de la UNAM, nosotros nos hemos sumado recientemente, pero están participando un grupo de verdad interesante en ese sentido que ya venía trabajando, pero que a la luz
de lo que estamos viviendo en este tiempo, en medio de la corriente del río, se está trazando acciones y estrategias muy interesantes. Decía yo en mi intervención anterior, el próximo 5 de noviembre se va a aprovechar el Día Internacional de la Preservación Digital justamente para poner más en la opinión pública en México la importancia de esto, porque efectivamente la acumulación de experiencias, capacidades, de posibilidades, junto con rezagos y recursos limitados, y también un elemento que es falta de visión. Tenemos que pensar de manera visionaria de cómo hacerlo. Y a mí me dio un enorme gusto ver en la última sesión del Grupo de Preservación Digital una visión muy holística, muy incluyente de esto. Es la Fonoteca Nacional. Ellos son los responsables de la memoria sonora del país. Y ellos tienen una visión de los documentos sonoros. Y entonces tenemos documentos sonoros, documentos audiovisuales, tenemos por supuesto todo el tema de la fototeca o de las fototecas, de las colecciones. Entonces, en esta visión más holística hay la necesidad impostergable de intercambiar no información. La información se da por sentado, es intercambio de experiencias. Hoy ya no tenemos que estarnos devanando los sesos para pensar en qué vamos a hacer para tener los servidores donde vamos a acumular los millones de imágenes y los metadatos. Ya hay servidores digitales. Ya no tengo que tener un aparato, una máquina. El funcionario responsable en la Fonoteca Nacional de Tecnologías de Información es una autoridad en la materia. Aprovechemos la experiencia de Gerardo, aprovechemos lo que está pasando y lo que está haciendo el propio Archivo General, la Biblioteca Nacional, lo que está pasando en Nuevo León, en otros estados. Y yo sí le tomo la palabra a Alejandra, lancémonos. Estos son los tiempos del arriesgue emocionante y creativo para buscar justamente converger los esfuerzos que se están haciendo en el seno de este grupo, que además está creciendo como debe ser, justamente para ir en esa dirección. Y también enmarcarnos en el contexto internacional. Nadie se puede embarcar hoy en ninguna actividad de esta naturaleza sin una visión internacional. Yo celebro que hoy en Alemania haya esfuerzos justamente para la preservación digital del patrimonio histórico documental de México, que está impulsando nuestra representación diplomática en Alemania. Aprovechemos Microsoft, que le ofreció al gobierno mexicano las posibilidades justamente de ir en esa dirección. Recojamos los retos, tengamos los tamaños para que además sigamos contribuyendo en esta dirección, y pues me parece que es una manera pues muy positiva, muy estimulante de justamente reflejar lo que hemos venido haciendo durante estos 5 días desde Oaxaca. Vamos a seguirlo haciendo. No sé si tenemos algún comentario o pregunta adicional. Entiendo que no. Si no, entonces le pediría yo a las dos coordinadoras, a Penélope y a Marta, si vamos haciendo el cierre de esta sesión, no sin antes agradecerle
muy cumplidamente a Juan Manuel Herrera su exposición, su conferencia, sobre todo el cariño con el que se comunica, que tiene tanto valor. Nos ha dado muchísimo gusto que nos haya acompañado Alejandra Moreno Toscano esta mañana, y a todas y a todos que nos siguen. Además, le voy a pedir a Penélope que les diga cómo comunicarse con la red, porque luego todos andamos a salto de mata con 20,000 comunicaciones. Por favor, Penélope, diles a todos quienes nos escuchan y nos están siguiendo cómo comunicarse con la red. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Alejandra. Gracias a todas y a todos por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, y si quieren tener contacto con la red puede ser a través del mail udisoaxaca@gmail.com o a través de nuestras redes sociales, que por Facebook es Red de Unidades de Información de Oaxaca, o por Twitter @ruioaxaca. Si gustan integrarse a la red, simplemente tienen que enviar una carta a ese correo y ya nosotros les hacemos llegar la carta de integración para que vean de qué se trata. Bueno, el trabajo en conjunto creo que es la única manera de ver resultados de estos tiempos en los que tenemos que reinventarnos. Como bien dicen, no se puede saber de todo, hay que unirnos a otras unidades que ya tienen experiencia en ciertos proyectos y sumarnos, ¿no? Sumarnos y seguir trabajando. Bueno, le doy la palabra a mi compañera Marta Paricio. No sé si quiera agregar algo. Pues gracias, agradecerle pues a quienes nos acompañaron compartiendo su palabra. Enriquece este esfuerzo colaborativo desde lo local, desde Oaxaca. Han señalado a Oaxaca como un espacio de vanguardia, y creo que eso también se debe pues al trabajo de cada una de las personas que estén en los diferentes espacios y también a los liderazgos, ¿no? Y agradezco mucho también como la palabra desde esta propuesta de reto, de irnos, como decía el maestro Juan Manuel al final, de ir siendo parte de la posibilidad de construir una plataforma nacional con estos criterios compatibles que pueda ir haciendo esta memoria histórica viva, no cerrada solo por la pandemia, sino por todas estas condiciones que ustedes han compartido. Y también con el gran reto, como dice la maestra Alejandra, de hacer estas nuevas lecturas a estos documentos, a estas nuevas generaciones que, como decía el maestro Jorge, ya ahora son Instagram, WhatsApp y todo lo demás, que también implican un reto en esta necesidad de irnos combinando en esta realidad híbrida que ahora creo es un gran reto para nosotras y nosotros. Y en ese sentido, pues estamos ya muy agradecidas, muy contentas desde la red de unidades, que las conformamos 16 unidades de información. Estamos pues siguiendo trabajando, aún en tiempos de pandemia, y estamos cerrando esta parte con esta mirada académica que les hemos llamado, y en la tarde continuaremos a las 5 de la tarde con la proyección de un video para que aprendamos a escanear documentos con nuestro celular. Y a las 6 de la tarde estará la participación del cantautor Manuel Bustamante, un joven oaxaqueño muy talentoso, que estará con nosotros pues compartiendo su talento y la música, hablando de estos archivos sonoros que habla el maestro Jorge. Estaremos cerrando en una manera festiva y con el compromiso de seguir trabajando, con el compromiso y el reto de estar con espacios abiertos, con este acceso a la información, con esta memoria histórica, y les agradecemos mucho y les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias y buena tarde. Muchas felicidades a las bibliotecarias, a los bibliotecarios oaxaqueños, a los archivistas y archivistas de este estado, de todo el país. Hay mucho por hacer. De verdad, sí. Muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo.